este encuentro es histórico tomando en cuenta además que ya se había hecho durante la campaña de Gustavo Petro, una de sus principales promesas de campaña era el restablecimiento de las relaciones con Venezuela. Desde Colombia se ha insistido que nunca se ha debido romper esta relación. En Venezuela, ya con el gobierno de Iván Duque, a pesar de su recalcitrante oposición, hay que recordar que además durante el gobierno de Iván Duque se planificaron al menos 2 invasiones de mercenarios desde Colombia. Se organizó en Colombia y se entrenaron a quienes cometieron un intento de magnicidio en el 2018, es decir, que fue una relación no solamente tensa, sino antagónica. Incluso Iván Duque, cuando se entregó la presidencia y dijo que lo único que lamentaba no haber logrado era que Maduro saliera del poder. Pero Gustavo Petro cambió completamente el signo de esa relación. Ya hace poco más de un mes que se abrió la frontera, el paso fronterizo formal entre Venezuela y Colombia estaban rotos los puntos de control en el 4, en Zulia hay 2 puntos, en Apure y en Amazonas hay 1 punto, pero es una frontera muy extensa de 2.200 kilómetros, muy dinámica. Después de la frontera entre México y Estados Unidos, la frontera con más dinamismo comercial, de circulación de mercancías y de personas, es la frontera entre Venezuela y Colombia. Por lo tanto, este es un paso realmente muy importante, no solo para la población fronteriza. En Venezuela conviven con nosotros más de 5 millones de colombianos y colombianas que durante décadas emigraron al país huyendo de la violencia y de las situaciones económicas de Colombia, y hoy en día hay cerca de 2 millones de venezolanos en Colombia, muchos de ellos hijos, nietos de los colombianos que llegaron a Venezuela décadas atrás. Esther, hecha la contextualización, coméntanos por favor cuáles fueron los principales temas, los principales puntos que se trataron en este encuentro entre ambos presidentes. Bueno, la agenda formal incluía la revisión del restablecimiento de relaciones consulares, los problemas en la frontera, el tema de la circulación de mercancías, de personas, de vehículos particulares. En este momento solamente están circulando vehículos de carga y con bastantes restricciones aún. El tema de la también era otro, y 2 elementos que Gustavo Petro ha tratado en varios momentos, que es solicitar que Venezuela reingrese al sistema interamericano y reingrese a la Comunidad Andina de Naciones. La declaración conjunta dio cuenta del tratamiento de estos temas, exceptuando el tema del ingreso al sistema interamericano, que ambos presidentes dijeron que quedó pendiente. Pero hay otra agenda que poco se conoce, se especula un poco sobre ella, y es el hecho de que el gobierno de Gustavo Petro estaría apoyando, gestionando de alguna manera, facilitando los contactos entre la administración de Joe Biden y de Nicolás Maduro, tomando en cuenta la presión que hay por un lado en Estados Unidos para que se vuelva a los mercados petroleros el crudo venezolano, y por parte del gobierno venezolano, por supuesto, el levantamiento de las ilegales medidas coercitivas que se han aplicado contra nuestro país y que tanto han afectado a nuestro pueblo. Bien, en relación a lo que estabas contando, ¿cómo se tomaron en Venezuela, digamos, esta nueva relación con Colombia, y teniendo en cuenta todo lo que estuvieron padeciendo en el antiguo trato con el país hermano? Bueno, hay una expectativa muy positiva en todos los sectores. En primera instancia, la población, por supuesto. Hay una necesidad, y es obvio que la crisis venezolana ha requerido alternativas para hacerse, por ejemplo, de medicamentos, de insumos que son difíciles de conseguir en Venezuela por las dificultades de importación, y mucha gente los compra en Colombia. La posibilidad de que eso sea un mercado formal, abierto, pues eso genera una gran expectativa en la circulación de mercancías, en las posibilidades de aliviar
temas de consecución de medicamentos para enfermedades crónicas, etcétera. Pero, como decía antes, hay una gran cantidad de colombianos y colombianas en Venezuela, de venezolanos y venezolanas en Colombia, que en este momento, por ejemplo, no tienen acceso a documentos porque no hay consulados, no, las embajadas tienen un mes y medio que se abrieron, y tienen necesidad de atención de sus gobiernos en los territorios, pero no la podían tener porque no había relaciones. Esa es otra gran expectativa que hay, pero además el peso político que tiene para el continente el hecho de que el gobierno de Colombia reconozca formalmente a Nicolás Maduro como el presidente de Venezuela, más allá de las diferencias que pueda haber, pues ese hay que decir que era uno de los pocos gobiernos que apoyaba aún ese experimento terrible del interinato. Bien, teniendo en cuenta esto que vos nombrabas, ¿no? Que Colombia, el rol que ha tenido con anterioridad ha sido una suerte de puente para la injerencia de Estados Unidos en esa parte de nuestro continente. ¿Cuál ha sido, bueno, has hecho referencia a la Operación Gedeón, por ejemplo? ¿Cuál ha sido el rol brevemente de Colombia en estos 6 años de distanciamiento? Y bueno, ¿qué expectativas hay en este nuevo estadio de la relación? Terrible. Colombia se convirtió en la base de operaciones de varias conspiraciones que involucraron a militares desertores venezolanos, del grupo mercenario contratado por el señor Juan Guaidó y su equipo para montar una invasión contra Venezuela, la llamada Operación Gedeón. Desde Colombia se conspiró para el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro. Desde Colombia se montó además todo un mecanismo para la apropiación de una ingente cantidad de recursos. Todavía es un tema por investigar. La cantidad de recursos que se obtuvieron a través de conferencias de donantes y de gobiernos extranjeros, europeos, que donaron recursos para una supuesta ayuda humanitaria a los venezolanos migrantes que utilizaban Colombia como tránsito hacia otros países o se quedaban allí, pero que no se vio nunca. Algunos campamentos de lo que se llamaron campamentos de refugiados en la frontera, sobre todo en el norte de Santander, en el departamento de Arauca, pero que no justificaban los miles de millones de dólares que obtuvo el gobierno de Colombia y la oposición venezolana para una supuesta ayuda humanitaria. Eso es todavía un tema por investigar. Estaba pendiente el tema de la empresa Monómeros, una empresa de propiedad de Venezuela, de la empresa Pequiven, nuestra principal industria petroquímica, que produce fertilizantes en la ciudad de Barranquilla. Eso fue quizás el primer tema que se resolvió con el gobierno de Gustavo Petro, ya hace poco más de 2 meses que Monómero está nuevamente bajo el control del gobierno de Nicolás Maduro y produciendo fertilizantes no solamente para el mercado colombiano, sino también para el mercado venezolano. Bien, también teniendo en cuenta esta nueva relación que tienen Colombia y Venezuela, ¿en qué implicaría esto que contabas al principio sobre la posibilidad de que Colombia pida el ingreso de Venezuela a la comunidad andina? ¿Y por qué te parece que esto sería relevante para Venezuela? En todo caso es relevante para fortalecer un mecanismo de integración. Creo que hay una necesaria revisión porque en el momento de la salida de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones se produjo sobre todo porque algunas de los acuerdos arancelarios, sobre todo en lo que tiene que ver con el intercambio comercial, eran perjudiciales para el comercio venezolano. Estaban en contra de nuestra balanza comercial y entre otras decisiones eso llevó al que el gobierno de Hugo Chávez en su momento decidiera excluir a Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones. Ahora es más, habría que revisar y creo que es un tema que se va a llevar un tiempo. Sin embargo, el gobierno venezolano ha dicho ya a través del presidente Nicolás Maduro, de la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, que está el tema en revisión. El que lo vea es más complicado
porque pues en la OEA ha habido una actitud francamente hostil en los últimos 20 años contra Venezuela, y fue durante mucho tiempo se pensó el gobierno venezolano en tomar el paso que definitivamente dio de salir de la organización y denunciar los tratados tanto comerciales como de derechos humanos, lo que excluyen a Venezuela, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o de la Corte, que ya no tiene competencia para juzgar nuevos casos, a pesar de que hay expedientes abiertos contra el Estado venezolano en esas instancias. Esther, siguiendo con la región, bueno, el domingo ganó nuevamente Lula da Silva, ganó el PT, va a gobernar otro periodo en Brasil. Bueno, ¿qué expectativas, qué esperanzas pueden abrirse en este sentido, ¿no? Ya que Colombia también se está acercando a Venezuela? ¿Cómo lo ves esto? Una reconfiguración del mapa geopolítico en América Latina. Yo creo que es una tremenda oportunidad, por ejemplo, para que la agenda sobre la Amazonía vuelva al tapete de los gobiernos para trabajar en conjunto por preservar el principal pulmón vegetal del planeta, pero además para fortalecer la soberanía de nuestros países en la selva amazónica y en los recursos que ella proporciona, además de las poblaciones, no solamente los pueblos originarios, sino otras poblaciones que allí habitan, una oportunidad tremenda, por ejemplo, que ya comenzó a marchar, hay unas iniciativas bien interesantes en Colombia sobre el tema. En Venezuela necesita ahí apoyo para poder avanzar en una agenda de protección de la Amazonía, pues también nosotros tenemos allí una buena parte de nuestro territorio. En todo lo que tiene que ver con volver a fortalecer las instancias de integración regional, particularmente el caso de UNASUR, que fue prácticamente desmantelada en el momento en el que tuvo fuerza el que se dio por llamar el Grupo de Lima, en el que estaban Mauricio Macri, por ejemplo, Iván Duque, Jair Bolsonaro, Lenín Moreno de Ecuador, y bueno, uno de los 4 o 5 presidentes que tuvo Perú en los últimos 3 años. Es decir, ya esas están en el poder y la agenda de integración regional con el triunfo de Lula yo creo que se reconfigura en un relanzamiento de lo que fue el momento más importante que se tuvo en América Latina de integración con el nacimiento de UNASUR y de la CELAC.